Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este martes de entrevista. Y nos da muchísimo gusto el día de hoy recibir a un hombre que ha dedicado pues prácticamente toda su vida académica como escritor, como poeta, pues a la defensa de los derechos humanos. Me refiero a Jacobo Dayan, experto en Derecho Penal Internacional, experto en justicia transicional y en derechos humanos, como les estaba yo diciendo, y ustedes lo conocen, un académico y un intelectual muy destacado de nuestro país. Y Jacobo, pues para Jaime Guerrero y para mí es un gran gusto tenerte hoy en el programa. Muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros. Gracias. No, mil gracias a ustedes y sobre todo por abordar estos temas tan necesarios en nuestro país. Jaime. Empiezo. Fíjate que a partir del informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones, nosotros en este programa hemos abordado en varias ocasiones el tema. Hemos seguido pues todas las respuestas del gobierno. Ahora, tú has dicho, y me parece importante, que este informe podría representar una oportunidad para el Estado mexicano, y ha subrayado en varias ocasiones que este no es un informe contra el gobierno, sino que es un informe que habla sobre el Estado mexicano. Me parece que la distinción es importante. Y tú has dicho que este informe representa una oportunidad para que el gobierno como Estado responda y empiece a resolver esta problemática de las desapariciones. Pero mi impresión, Jacobo, es que eso no está sucediendo. Mi impresión es que la presidenta primero, respondió en dos etapas. Primero, intentando, pues, deslegitimar el comité, aduciendo que no es parte de la ONU. Segundo, diciendo que había omitido todos los esfuerzos de su gobierno, cosa que no es cierto. Y tercero, que solamente hablaba de 4 casos y hasta 2017. Pero parece que ahora la estrategia es diferente, Jacobo, y me gustaría saber tu opinión de todo este proceso. Ahora parece que la estrategia es bloquear que el comité pueda lograr que esto se discuta en la Asamblea General. La presidenta ha dicho que va a haber la semana entrante al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, y otras organizaciones, y me parece que está pulsando un poco por abajo para que esto no suceda, para que no se presente el informe, que por otro lado me parece, pues te voy a decir mi opinión, me parece que hasta quedó chico. Adelante, Jacobo, por favor. Ya me callo. Mucho. No, Jaime, me parece que haces un recuento muy preciso de lo que ha estado ocurriendo y tratando de abordar en partes tus preguntas o los puntos que dejas sueltos para tratar de amarrarlos. Evidentemente esto se trata de una oportunidad, no porque en México seamos incapaces de resolverlo, sino porque me parece que la mirada internacional es necesario ante un Estado como el mexicano. A un Estado como el mexicano en que en las muy escasas oportunidades que ha habido de revisar el pasado y el presente violento, los distintos gobiernos, y ahí sí diría el primer intento con Vicente Fox y el más reciente con López Obrador, de crear mecanismos extraordinarios, dado que las instituciones ordinarias del Estado, entiéndase, fiscalías, el aparato judicial, las policías de investigación, incluso la clase política, es incapaz primero de revisarse a sí misma, y la otra es de que en México históricamente ha habido una negativa a perder el control político de la verdad y la justicia. Entonces la mirada internacional es sumamente importante porque ante la presión internacional las cosas podrían cambiar. Cuando digo de los ejercicios de Fox y López Obrador, me refiero en el caso de Vicente Fox a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, la famosa FEMOSP, que acabó en un estrepitoso fracaso porque estaba el mismo Estado revisándose a sí mismo. Y en el caso de López Obrador, en las comisiones estas de verdad que abrieron, controladas políticamente, no verdaderamente independientes, para Guerra Sucia y Ayotzinapa. Dicho esto, la cooperación internacional sería muy útil,
pero evidentemente el Estado mexicano no va a querer perder el gobierno, en este caso mexicano no va a querer perder el control de la narrativa ni el control de la verdad, repito, la verdad y la justicia, porque develaría evidentemente vínculos político-criminales, omisiones institucionales, participaciones directas de agentes del Estado en las desapariciones, y eso evidentemente no lo va a permitir, además de que una mirada internacional seguramente opinaría sobre el modelo de seguridad militarizado en el país. Entonces, esto no va a ocurrir. Dicho esto, la presidenta se ha empezado a trincherar. Es importante decir que la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ya está en el escritorio del secretario general, es decir, del secretario general de la ONU, que debería de turnarlo a la Asamblea General a la brevedad. Pues, la burocracia de la ONU, que puede ser de las más engorrosas del mundo, pues veremos cuánto tarda, pero es importante decir que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no tiene vela en el entierro, es decir, él no es el jefe del comité, el comité no responde a él no tiene mano en decir este informe llega o no llega a la Asamblea General. Pero también hay que decirlo que el alto comisionado de Naciones Unidas, que tiene vínculos con gente de Cancillería, es decir, amistad cercana con algunos miembros de Cancillería, estuvo operando en contra del comité. El comité recibió presiones por parte incluso del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hay que entender que es una persona política, o sea, su cargo es un cargo político, no un cargo técnico, que estuvo operando en contra del propio comité. El comité tuvo muchos problemas con él, estuvo presionando, y ahora lo traen a México, seguramente a un control de daños. Los colectivos de víctimas de desaparición están muy molestas, las madres buscadoras, porque no se, hasta hoy, martes en la mañana, no se va a reunir con los colectivos. Se va a reunir con el gobierno, ya planteando una reunión con ONGs, pero sería el primer alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visite México y no se reúna con víctimas. Sería vergonzoso. Y seguramente intentarán ese control de daños desde la mañanera, como en su momento, recordemos, no sería la primera vez. Recordemos el inicio del gobierno de López Obrador, que trajo a Michelle Bachelet para que le validara la militarización de la Guardia Nacional. Y Michelle Bachelet se prestó a ese juego. Michelle Bachelet, entonces alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sentó en una mañanera y ella dijo que ella iba a capacitar, que su oficina iba a capacitar en derechos humanos a la Guardia Nacional, y acabó siendo evidentemente una gran mentira. Entonces sí, eso se está jugando estos días. Él vendrá la semana que entra. Volker Turk estará en reuniones con el gobierno a partir del lunes y veremos cómo intentan el control de daños. Pero otra vez, parece que es más importante la épica discursiva de este gobierno que la tragedia humanitaria. No te oyes, Teresa. No me oyen, perdón. Jacobo, ¿qué piensas de esto? Una situación como la que estamos viviendo, con esta llamada de atención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, para desaparecidos, ¿no debería de llamar la atención realmente en general la ciudadanía de México? Supongo que parte del objetivo de esto es que haya una exigencia por parte de todos y todas, pues para reclamar cuentas claras, rendición de cuentas, transparencia, en fin. Y yo no veo que nada de esto esté pasando. Y quizá por eso es que se dan estas complicidades como la de la señora Bachelet o la que a lo mejor se fragua en los próximos días con relación a esta situación, pues porque como que a la ciudadanía no le importa. ¿Cómo lees tú lo que está pasando en este sentido? Sin duda, Tere, me parece que nuestro umbral de indignación parece infinito. Cada tanto la atención se regresa al tema de víctimas o de violencia. Recientemente, si no es el asesinato de Carlos Manso, fue el Rancho Izaguirre, ahí en Teuchitlán. Y años pasados, bueno, pues sí, la violencia del incendio contra migrantes en Ciudad Juárez, y cada tanto la atención regresa a esto, pero se difumina muy rápido. Incluso yo lo decía el otro día de que
se anunció esto por parte del comité. Es importante decirlo que es la primera vez que este Comité de Derechos Humanos, de Desapariciones Forzadas de la ONU, utiliza esta herramienta por primera vez en su historia. Es decir, no hay antecedentes en la historia de este comité que haya llegado al nivel de tener que remitir esto a la Asamblea General por una frustración absoluta de que el Estado mexicano, en distintos gobiernos, porque el comité empezó a visitar México en 2012, es decir, ya tenemos 3 administraciones aquí, que lleva esta situación a la Asamblea General. Por primera vez se habla de crímenes de lesa humanidad, que no es poca cosa, es decir, estamos hablando de crímenes internacionales que están tipificados junto con los crímenes de guerra, el crimen de agresión y el genocidio como un corpus de crímenes de trascendencia internacional, es decir, de esa magnitud, a ese umbral hemos llegado. Y al otro día de esto, yo lo dije en medios, solamente un diario de circulación nacional le pareció que fue relevante. Entonces, pues si tenemos, o sea, yo no digo que la responsabilidad de los medios impresos o de, a lo mejor digo, no monitoreé todas las estaciones de radio, pero no sé cuál fue la cobertura que se le dio, pero evidentemente hay una corresponsabilidad de los medios y sí, tenemos una sociedad que se indigna pues prácticamente por nada. El gobierno pudo atajarlo de Teuchitlán diciendo que era un campo de reclutamiento, como de adiestramiento, perdón, como si se tratara de un campo, de unas instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde fueran a entrenar esgrima o equitación. Y vamos, apenas tan reciente como ayer y el fin de semana, se demostró que allí había huesos calcinados y decenas de cuerpos y de fragmentos óseos, es decir, ahí eran asesinadas personas e incluso cremadas. Y bueno, eso ya no fue indignación. Entonces sí tenemos, citando a Javier Sicilia, dice que el infierno es tan hondo como lo permitamos y aparentemente como sociedad estamos dispuestos a tolerar prácticamente todo. Déjame comentarte una cosa. En los años 70 yo pertenecía a un grupo de izquierda y el problema de las desapariciones se volvió personal. Yo creo que tú has oído muchas veces estos relatos. No indago más en mi biografía. Cuando salió el informe del comité, déjame decirte que yo dije, esto tiene que ser 8 columnas. 8 columnas. Lo comentamos, Ter y yo, en el programa. Esto no puede ser. Que abras los periódicos, oigas los noticieros y no se le dé la importancia, porque estamos hablando a lo mejor piensas que exagero, de un genocidio de personas, de jóvenes sobre todo. Y sí, nosotros lo señalamos. Hay una parte en el informe que me parece que explica las posturas de los diferentes gobiernos. Cuando el informe dice que no encontró elementos para afirmar que se trata de una política federal, pero que sí encontró elementos de que por lo menos hay autoridades involucradas en las desapariciones en varias formas. Y una de esas formas es la aquiescencia. Es decir, es una especie de permiso. Ok, estás haciendo eso, no estamos de acuerdo, pero pues ya lo hiciste. Y es que aquí la pregunta es, ¿cómo puede un Estado, o un gobierno más que un Estado, llevar a cabo una política diferente si los hilos de investigación llegan hasta personajes importantes de los gobiernos? Y no solamente me refiero al de Morena, Es decir, está, digamos, la madeja, el cáncer es llegando a órganos vitales del Estado, Jacobo. Sí, sin duda, haciendo una precisión técnica que puede no ser relevante, pero sí me gustaría hacer porque me dedico a eso. No sería genocidio, no por la magnitud. El genocidio no tiene que ver con la magnitud del número de víctimas, sino con la intencionalidad, pero de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y aquí pues no estaríamos ante el supuesto de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, pero
No porque no sea genocidio no es grave, es igual de grave crímenes contra la humanidad. Dicho esto, la definición de desaparición forzada, y la presidenta ha reiterado una y otra vez que no es lo mismo ahora que en la época de la época de terrorismo de Estado, conocida como Guerra Sucia, donde se daban órdenes. Bueno, pues yo estoy aquí hablando desde el Centro Cultural Tlatelolco. Este espacio se creó como un memorial del movimiento estudiantil del 68, que no es lo mismo. Bueno, la presidenta, pues, si lo dice por ignorancia es grave, y si lo dice de mala fe es doblemente grave. La definición de desaparición forzada es muy clara, no nada más en el marco internacional, incluso en la ley mexicana, en la Ley General de Desaparición Forzada. De desaparición forzada y cometidas por particulares. La desaparición forzada es aquella que es cometida por agentes del Estado o por grupos no estatales que actúan con el apoyo, la autorización o la aquiescencia. Ya hablaste de la aquiescencia. Bueno, yo creo que en el caso mexicano se cumplen los 4. Hay desapariciones cometidas directamente por agentes del Estado, ¿sí? Y directamente, pues para más ejemplo, la barredora fue gobierno. Así es. Es decir, eran agentes del Estado. Y bueno, la lista de personas desaparecidas a manos de policías municipales, policías estatales, militares, marinos, en su momento policía federal, es enorme, cientos y cientos y cientos, si no es que miles. Entonces, hay participación directa. Luego, hay desapariciones por particulares que actúan con el apoyo. Doy otra vez un ejemplo nada más. El huachicol fiscal iba a dar también a manos del crimen organizado. Incluso en esos buques llegaban armas que se entregaban al crimen organizado. Bueno, agentes del Estado apoyan a grupos criminales para después cometer una serie de delitos y de crímenes. Ahí hay un ejemplo claro de un grupo criminal que actúa con el apoyo de agentes del Estado. Luego dice, con la autorización. Bueno, pues yo doy otra vez nada más ejemplos. En el caso de Ayotzinapa, la desaparición forzada de jóvenes vino porque hubo detenciones por parte de agentes del Estado que después entregaron a los jóvenes a grupos criminales para su desaparición. Es decir, allá hay una autorización a la desaparición. Y luego la aquiescencia o consentimiento. Y ahí yo voy más lejos que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Los niveles de impunidad en desaparición, que son prácticamente absolutos, 99%, incluso el propio gobierno acepta que hay 30 y tantas sentencias en un universo de 130,000. Y nada más visualicemos 130,000, eso quiere decir que uno de cada 1,000 habitantes de este país está desaparecido. 1 de cada 1,000 está desaparecido. Si los niveles de impunidad son prácticamente absolutos, y eso es responsabilidad estatal y federal, estos grupos criminales actúan de facto con la autorización, la aquiescencia, el consentimiento de hacer lo que hacen. Entonces, son desapariciones forzadas de libro de texto por cualquiera de las formas en que se comete este crimen. Ahora, Jacobo, ¿por qué esta negativa por parte de, en este caso, la presidenta Sheinbaum, a reconocer el problema y a buscar soluciones? Nada más quiero dar un dato y que me lo confirmes. Según lo que hemos estado investigando, pues como alrededor del 3% de las desapariciones cuenta con un expediente abierto. Es monumental lo que estoy diciendo. Pensemos que son más de 130,000 personas desaparecidas. Me da igual cuándo, cómo y dónde, pero están desaparecidas y solamente el 2.9% tiene un expediente abierto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no buscar la forma de que esto fuera como, digamos, un logro, un avance en su famosa cuarta transformación, cualquier cosa que eso sea, pues que trajera realmente un poco de seguridad y de paz a nuestro país? Yo no entiendo cuáles son las motivaciones. Sí, evidentemente el problema es un problema de falta de voluntad, no es un problema de falta de capacidad. Incluso, bueno, hay falta de recursos porque hay falta de voluntad. En muchos casos no hay carpeta de investigación porque los mismos familiares tienen miedo
de denunciar en las fiscalías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fiscalías están vinculadas con el crimen organizado. En otros casos no hay carpeta de investigación porque las propias fiscalías, en aras de disminuir las cifras, abren las carpetas por otros delitos. Por ejemplo, privación ilegal de la libertad, secuestro, trata. Entonces, están los reportes, pero las fiscalías, para no elevar las cifras, las reclasifican en otro lado. Y luego otro tanto, pues evidentemente por un nivel de disfunción y perversión de no abrir carpetas de investigación. Es decir, ahí hay un montón de fenómenos, desde el temor de los familiares que prefieren hacer un reporte administrativo y no una denuncia, porque saben que van a ir sobre de ellos, hasta problemas de las fiscalías. Ahora, la pregunta de fondo que hace Tere me parece que es la relevante. ¿Por qué la negativa ahí sí otra vez regresando al Estado mexicano de reconocer la magnitud del problema? Porque cualquier gobernador o gobernadora podría decir lo que ocurre en mi estado es suficientemente grave y yo a nivel estatal voy a implementar medidas extraordinarias. Yo voy a solicitar apoyo internacional. Eso se ha hecho en algunos casos. Ha habido cooperación internacional en Coahuila, en algunos lugares donde hay un poco más de avances, porque haya habido gobernadores poco más preocupados o algo más preocupados. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo en tantas administraciones? Porque esto ya lo venimos arrastrando por cuarta administración. Ajá. Pues me parece que evidentemente lo que no hay es la voluntad de romper los pactos criminales. Buena parte de las campañas electorales se ganan con dinero ilegal proveniente del crimen organizado. Y el crimen organizado ha venido mutando de cooptar autoridades, a corromper autoridades, a amenazar autoridades, y hoy lo que tenemos son criminales ocupando cargos. Esto ha ido sofisticándose. La lista de gobernadoras y gobernadores, no vinculados con el crimen organizado, sino miembros del crimen organizado, que en las últimas administraciones han ocupado una gobernatura, pues puede ser arriba de 15 o 20. Actualmente una decena, cuando menos. Y ya no hablemos de policías municipales, presidencias municipales, miembros del Congreso, la cooptación de Fuerzas Armadas. Entonces, lo que no hay es la voluntad. Se habla de que no se quiere perder la gobernabilidad. Bueno, pues ¿de qué gobernabilidad se habla si quienes están siendo asesinados y desapareciendo son pues, los habitantes y sobre todo los jóvenes, las y los jóvenes? Entonces, lo que no hay es la voluntad de abrir un proceso de investigación serio, de un proceso de verdad serio, que la sociedad conozca todos estos vínculos y la participación directa de agentes del Estado. En días recientes se abrió unas fosas en Morelos, fosas clandestinas, creadas por la Fiscalía de Morelos, no por el crimen organizado. Decenas y decenas de cuerpos arrojados como basura por las fiscalías. Pues ustedes lo que no quieren es que se sepa esto, que haya una verdadera comisión de la verdad independiente, procesos de justicia verdaderamente independientes, porque el Estado no se puede juzgar a sí mismo. Y bueno, entonces esto vendría en un colapso de la clase política. Esto ya ha pasado en otros países y un montón de miembros de la clase política en Colombia, en Brasil, han ido a dar a la cárcel por estos vínculos. Eso es lo que no quiere, vamos, ningún partido. Después del informe del Comité de Desapariciones, ¿hemos escuchado a algún partido político presionando por la creación de esto? Nada. Pues entonces eso nos habla de que nuestra clase política, pues lo que está buscando es la protección de este pacto político criminal. Así es. Fíjate que tenemos casos muy puntuales y tenemos hasta el perfil de los desaparecidos en algunos estados. O sea, no es que no sepamos. En Guadalajara y la zona de Guadalajara sabemos cuál es el perfil de los chicos y chicas que van a desaparecer. Lo sabemos. Incluso en Guadalajara particularmente sabemos dónde van a desaparecer. Exacto, sabemos dónde van a desaparecer. Hay sitios concretos. Sí. En lugares como Ecatepec, ¿sabes cuál es el perfil de las chicas que van a desaparecer? Bueno, una investigación dijo hasta las calles, Jacob, en donde desaparecían. En Tabasco, pues tú presentaste las estadísticas de cómo se incrementa a partir de que llega este gobernador López Hernández, Adán Augusto,
al Estado y llega el señor de la barredora, Bermúdez. Bueno, que no sabemos si el señor de la barredora era ese o el jefe. Pues sí, no, sí. No lo sabemos. Bueno, entonces sabemos dónde, sabemos el perfil, sabemos, y la pregunta aquí, casos como el del Rancho Izaguirre, que ya había sido investigado 6 meses antes, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿y la mirada internacional? ¿Por qué trata con tanta benevolencia al gobierno mexicano? O sea, porque hay otros gobiernos, y yo no sé si estés de acuerdo conmigo, que por mucho menos cosas ya tienen una carga en donde medios internacionales, organismos internacionales dicen, saben que este país es esto, esto, esto y esto. Porque si sumas nuestros desaparecidos, pues 130,000 o probablemente más, yo creo que en América Latina, en ese lapso, no hay otro caso así, ni con la dictadura de Pinochet, ni con la dictadura. Y bueno, los gobiernos de Pinochet o la Junta Militar Argentina, ¿sí? o Stroessner o el que quieras, estaban desprestigiados a nivel internacional. ¿Cuál es ese fenómeno raro en donde se ve a México y bueno, incluso la gente ha aumentado en el turismo a México? Sí, mira, bien dices, en la región solamente podemos compararnos con Colombia, que fueron 50 años de guerra civil. Una guerra civil de 50 años produjo una cifra similar de desaparecidos en nuestra región. Bueno, pues mira, los que nos dedicamos a acompañar a familiares de víctimas desaparecidos, muchas de las veces acabamos hablando con embajadores, por ejemplo, o yendo a Ginebra, o yendo a Nueva York, a hablar con funcionarios de Naciones Unidas, o incluso yendo a La Haya a hablar a la Corte Penal Internacional. Es decir, la situación de México ha estado más que documentada ante la Corte Penal Internacional, para que ya a estas alturas hubiera abierto un examen preliminar o una investigación sobre lo que ocurre en México. Y bueno, lo que yo te puedo decir es de que la diplomacia, si hay algo que funciona bien en este país, bueno, a lo mejor cada vez menos porque están mandando a puro impresentable como embajador, pero la diplomacia mexicana funciona y funciona bien. Y funciona bien para los intereses del gobierno, no para los intereses de la población. La manera en que y hoy seguramente ya se está desplegando esta burocracia mexicana, la diplomacia mexicana, en la Asamblea General ante los embajadores o representantes de distintos países, por si para cuando llegue la situación del Comité de Desaparecidos a la Asamblea, pues a lo mejor en la Asamblea o lo retarde o saque algo descafeinado. Entonces, yo diría que son varios factores a nivel internacional. Uno es el gran trabajo de la diplomacia mexicana en los intereses de ellos, del gobierno, no de la población. Y la otra es de que a México se le sigue viendo, porque México siempre ha sido esto, incluso en la época de la Guerra Sucia. Aquí se firmaron los tratados de Tlatelolco y México tenía una cara hacia el exterior de defensa de derechos humanos, de apertura, de diálogo, de diplomacia, y al interior, bueno, pues aquí había que esconder los desaparecidos y los muertos en el closet. Y hasta la fecha, México sigue teniendo una cara de defensa de derechos humanos, de diplomacia, de comercio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con funcionarios de la Unión Europea, nos dicen, bueno, es que México es muy fuerte, o sea, pelearse con México, y nosotros les decimos, bueno, México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, hay una cláusula democrática dentro de ese tratado. Si no quieren venir a hablar de los desaparecidos, vengan a hablar de la desaparición del Poder Judicial, vengan a hablar de la cooptación de las fiscalías, de la militarización del país, y tampoco, o sea, no es un tema nada más de la violencia, sino a México se le trata con otro rasero por su importancia económica, por su presencia internacional, porque incluso recordemos cómo se veía Colombia en los 80. Vamos, viajar con un pasaporte colombiano, tengo amigos colombianos, les daba pena viajar con un pasaporte colombiano. Pues yo no he visto, a pesar de que ya todas las series de narcos son de mexicanos, yo no he visto el desprestigio del pasaporte mexicano como fue del colombiano.
Pero, Jacobo, es que es un cambio como total de paradigma, ¿no? El problema es que pues, la democracia lleva agonizando muchos años. Ahorita nos estamos dando cuenta, o sea, qué barbaridad, pero yo diría que todo lo que creímos, pues los que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial y que pensamos que había un derecho internacional que era sólido, fuerte, que todos aceptábamos estas reglas y que todos podíamos convivir pacíficamente, todo se cambió pues por una serie de complicidades, por el desmoronamiento de la democracia, creo yo, sí. Y por lo único que manda, pues es la corrupción, digamos, es la cantidad de dinero con la que están involucrados distintos actores, yo me atrevería a decir de distintos países. Sí. Entonces, ¿qué papel juega esto? Porque en el fondo, es un síntoma de la muerte de la democracia, ¿no? La muerte anunciada. Sí, bueno, incluso yo voy más lejos, Tere. Yo creo que estamos viviendo los estertores del proyecto civilizatorio, que bien dices, nació en la Segunda Guerra Mundial. No nada más de la democracia, está en crisis la democracia, pero también está en crisis el Estado, y también está en crisis la concepción de la dignidad humana como valor universal, que es uno de los pilares de hace 80 años, y también está en crisis el sistema multilateral, la ONU misma está en crisis los tribunales internacionales, es decir, lo que está muriendo es el proyecto civilizatorio nacido de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, digo, si vale el anuncio o la promoción, tengo un libro escrito con Javier Sicilia al respecto, se llama Crisis o Apocalipsis. Apocalipsis, sí, lo sé, lo tengo, sí, me gusta. Gracias. Todo lo que han trabajado ustedes y tú, Jacobo, en un tema que a mí siempre me ha fascinado, que es el origen del mal. O sea, sí. ¿Qué es eso, no? Entonces, estamos viviendo esos estertores, y estoy de acuerdo contigo, incluso lo podríamos ejemplificar en México en temas concretos. Por ejemplo, se habla mucho y muy bien de este discurso del primer ministro canadiense Carney. Bueno, pues yo lo único que pediría, sí, me parece un gran discurso el que dio en Davos, y ¿por qué no como que ponen orden a sus mineras que trabajan en México, por ejemplo, que tienen vínculos con el crimen organizado, por ejemplo, o que devastan tierra y territorio, o que tienen vínculos corruptos con políticos mexicanos? Vamos, pues lo que tenemos también es un doble discurso por todos lados. Hace unos días salió Pedro Sánchez a decir que Europa no tiene doble rasero, que ellos están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en la situación de Gaza. ¡Qué bueno! Bueno, ¿y por qué no hablan de Sudán? ¿Por qué no hablan de las otras? Si ellos dicen que están preocupados por la humanidad entera, pues también tienen una indignación selectiva, y la indignación selectiva no es indignación, y ese es el mundo que estamos viviendo hoy, el mundo donde el límite no es el derecho, es la voluntad de Donald Trump, o que López Obrador diga que no me vengan con que la ley es la ley. Entonces lo que tenemos es el desmoronamiento, y en México yo creo que estamos viviendo, digo, ya viendo lo más macro, este colapso civilizatorio con un ingrediente adicional que es esta violencia de un capitalismo en etapa avanzada, que tiene ciertos vínculos directos con la violencia, que bueno, pues ya no sé si es la necropolítica o la necromáquina, como diría Rosana Reguillo, pero en México se está viviendo este colapso que se vive en el mundo, de la muerte del Estado, de la democracia, de un modelo económico voraz, pero con un componente de violencia sumamente grave. Jaime. Hablando del discurso de Mark Carney, por esa época, unos días después, vino el discurso de Marco Rubio en Múnich de seguridad. Hay tres grandes discursos que yo rescaté de esa época, incluso hice un artículo sobre eso. El discurso de Marco Rubio fue muy bueno, porque le dio coherencia a las incoherencias de Donald Trump. Y de alguna manera limó asperezas que Vance había dejado un año antes. Digo, es un discurso infame en su contenido, sí, claro, pero está muy bien estructurado.
el discurso de Mark Carney a mí me pareció un discurso muy bueno, estructurado, pero prácticamente es un llamado a las potencias medias para limitar a Estados Unidos. Sí. Y uno se pregunta, y a lo mejor son mis viejos resabios comunistas y el resto del mundo, los que no son potencia media. O sea, Sí, de acuerdo. Bolivia, Haití, ellos no están considerados tampoco en ese discurso. Y déjame decirte que el tercer discurso, que de alguna manera era un discurso, era el de Bad Bunny. Porque Bad Bunny sí dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden si no es con todos. Claro. Y entonces tú dices, es curioso que un cantante sea más profundo y tenga más visión, pero ese no era el tema, nomás era una observación sobre lo que tú decías. Digo, si se vale agregar discursos a tu lista de discursos, creo que hay otro también discurso que me parece que hilado a todos estos le va dando congruencia a la debacle civilizatoria. Tantito antes de la pandemia, en 2019, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio un discurso tremendo que no fue muy retomado. Yo lo retomo en un libro que escribo sobre la muerte de la democracia de Weimar, que dice que el mundo está viviendo ecos de los 20 y 30 del siglo pasado. Y lo dice abiertamente el secretario general de la ONU, diciendo, cuidado, aquí empieza a resonar mucho la muerte de las democracias de principios del 19 y los conflictos armados, el surgimiento de los fascismos, vamos, y es lo que estamos viendo. Entonces, en esta lista de discursos creo que habría que hilar todos estos, estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo, que lo que estamos viendo es esto, y al llamado de Carney, digo, ya tratando de hacer una reflexión más profunda, me parece que él hace un llamado a quien se quiera sumar, y habla de las potencias medias. Yo creo que es responsabilidad, llámenle como quieran, del sur global o como lo quieran llamar, de treparnos a esa discusión. Es decir, los zapatistas dicen, el ejército zapatista, Marcos ha dicho recientemente, la tormenta ya llegó, es inevitable, pero urge pensar el día de después. Viendo lo que hicieron gente preocupada por su tiempo, o sea, yo he estado muy obsesionado con lo que hizo la generación de los 30 y 40 del siglo pasado. Hubo un momento en que dijeron ya no hay manera de resistir al colapso, incluso antes de la guerra, y empezaron a pensar el mundo de después de la guerra. Creo que el llamado de Carney, además de resistir a los Estados Unidos, hace un llamado a repensar el orden global. Y yo creo que ahí tendríamos una responsabilidad, la academia, bueno, evidentemente los gobiernos, pero pedirle algo a los gobiernos de América Latina ya es demasiado. Entonces, a la academia, a la intelectualidad, a las organizaciones, de sumarnos a esa discusión, de repensar el mundo que tendrá que reconstruirse. Cuando esto colapse, no sé cuándo vaya a ser, pero evidentemente no tarda mucho. Fíjate, sí. Jacobo, seguro tú conoces un libro también muy interesante que aborda este mismo tema, que se llama El síndrome de 1933, de un autor turco que se llama Sigmund, ahorita lo busco, no recuerdo, creo que es Ginsberg o algo así, el autor de este libro, pues que dice justamente, toca este punto que tú estás tocando, pero no sé, Jacobo, a lo mejor ¿será tiempo ya de darnos por vencidos? O sea, no es momento como de no planear el día después. Yo creo que hay que tener ese plan B, en este caso sí, pero tendremos ya que darnos por vencidos. Esto ya no puede tener, digamos, no puede prender en una juventud que vemos cómo cada vez más se alinea con los gobiernos de derecha y de ultraderecha y no se da cuenta de la pues enorme posibilidad que existe en caso de que lográramos volver a esas leyes, a ese respeto al derecho internacional civilizatorio, como tú bien dices? A ver, yo creo que hay que resistir como un posicionamiento ético, es decir, la resistencia desde una lógica de
de brújula moral, vamos. Y evidentemente en una señal de empatía con quienes más están sufriendo la muerte de este modelo, ¿no? Las víctimas, la gente en condición de pobreza extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que incluso pensar que podemos regresar al mundo pre-Trump, por llamarlo de alguna manera, es decir, regresar al mundo Biden, el mundo Biden nos trajo acá. Regresar, o sea, pensando en México nada más, pensar que, bueno, algún día podremos reconstruir el Poder Judicial y recuperar las instituciones y no sé qué. Bueno, el mundo Lorenzo Córdoba, por llamarlo de alguna manera, o el mundo, es el que nos trajo acá. Es decir, también, y tú lo decías al inicio, Tere, esa democracia que pensábamos que ahí la llevábamos, pues era una democracia, pues, un poco de libro de texto allá en las élites, pero allá abajo en el territorio, pues, ¿de qué democracia estábamos hablando en un país con 100,000 desaparecidos, con 3,000 fosas, vamos, con la corrupción rampante, con la desigualdad que teníamos? Es decir, pensar que podemos regresar a ese modelo sería un error. Es decir, yo creo que sí, hay valores que hay que preservar, sin duda. Es decir, la reconstrucción de un proyecto civilizatorio tendría que venir por el reconocimiento universal de la dignidad humana, del marco del orden internacional, del Estado de Derecho, pero yo creo que nuestras estructuras, incluso la misma ONU tenía niveles deficitarios tremendos, la forma en que el derecho de veto corrompió durante décadas las violencias en el planeta, las desigualdades, la injusticia en el planeta, hablan de que el diseño del 1945 ya no funciona. Es decir, hay que repensar Naciones Unidas. Yo no digo que haya que dinamitarla, pero hay que repensar la forma en que, y hay mucho escrito, vamos. Ferrajoli tiene un gran libro que me parece muy, se llama La Constitución de la Tierra o algo así, La Constitución de la Naturaleza, hablando de que habría que crear una constitución global, preservando algunos valores como universales. Es decir, creo que no podemos pensar que esto es un mal pasajero y que, bueno, ahora sí ya se fue Víctor Orbán, en una de esas reconstruimos Europa y reconstruimos el orden internacional. Ayer lo decía Jaime, Jacobo, ayer justo lo decía Jaime, tomando el punto de Orbán, ¿no? Sí, no. O sea, algún día se van a ir estos, sí. La pregunta es, ¿cuánto va a tardar? ¿De qué tamaño es la angustia, el dolor, el colapso? Y ver qué se puede reconstruir, pero pensar que lo que teníamos era un orden perfecto, idílico, que nos vino a destruir el populismo, no. Fíjate, Jacobo, sí, yo decía eso, que además me parecía curioso que el discurso de Magyar se pareciera mucho al discurso de Orbán hace 16 años. Entonces, hay que tener cuidado. Y a mí siempre me ha llamado la atención que cuando yo hablo de los 70s, yo viví unos años 70s totalmente diferentes a la gente que le iba bien. Lo que tú acabas de decir, sí, arriba cierta clase media, media alta, si tú le preguntas sobre los 70s, te va a decir que eran tiempos risueños. Claro. Pero abajo, donde los demás vivíamos, pues no tenía nada de risueño. En fin, aparte de todo eso, fíjate que yo no ubico ese discurso de Guterres, pero sí he visto que él ha insistido en la idea de que el mundo es muy similar a los años 30. Recuerdo uno del 2023 y otro, me parece que reciente, relativamente reciente. Es como leer a Stefan Zweig en El mundo de ayer. Es el mejor libro jamás escrito, creo yo. Es un libro básico, o sea, para entender algo, pues, pero más allá de eso. Pero regresemos a nuestro tema. Y otro día te invitamos un café. También. Y otro día te invitamos un café y platicamos de libros. Eso sería espléndido. Pero, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es lo peor que le puede ir al gobierno en el Pleno de las Naciones Unidas y lo menos grave que le puede pasar? O sea, ¿cuáles son los parámetros de esto? Sí, a ver, me parece, no hay antecedentes. El comité nunca había llevado una situación
Ahora, eso no quiere decir que la Asamblea General no haya ya activado en otras ocasiones mecanismos extraordinarios para situaciones graves que están ocurriendo en el mundo. Por hablar de nuestra región, Venezuela y Nicaragua. Es decir, la Asamblea General ha creado unos mecanismos de observación independientes para lo que ocurre en Venezuela, no incluso ni siquiera a partir de las elecciones robadas por Maduro, sino la situación de violencia anterior, y bueno, de Nicaragua, pues hablamos de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría? Primero, que llamara a la cooperación internacional, incluyendo financiamiento. En el mundo de hoy habría que ver quién está dispuesto a seguir pensando en financiamiento, cuando, por ejemplo, la Unión Europea ha restringido ya el financiamiento pensando por sus propios problemas que viven en Europa, en Ucrania particularmente. Estados Unidos canceló su agencia de cooperación, pero bueno, podría hacer un llamado a cooperación internacional y la creación de un comité o un grupo de expertos que viniera a asesorar al gobierno de México, en esta etapa no hay más que eso, en materia de búsqueda, de identificación forense, eso no hemos hablado, hay más de 72,000 cuerpos en espera de ser identificados. Había un centro de identificación humana enorme construido en Morelos con cooperación internacional y López Obrador lo desmanteló. Literalmente decidió desmantelarlo. Está ahí ya un edificio vacío. Y la otra, que me parece que sería la que más le preocuparía al gobierno, es de que se creara un mecanismo de seguimiento como si fuera una comisión de la verdad paralela, es decir, internacional, que trate de dilucidar los fenómenos de desaparición y los vínculos político-criminales. Ese sería el mundo ideal para las víctimas. Es decir, que hubiera un mecanismo externo, internacional, de seguimiento en materia de verdad, identificación y búsqueda. Y eso sería lo peor para el gobierno. Pues sería lo peor para la reputación del gobierno, pero sería lo mejor que le pudiera pasar a este país. Claro. Ahora, estos mecanismos también, otra vez, pueden ser lentos, pero bueno, de menos ya se echa a andar la rueca, ¿no? El problema es de que ni siquiera hemos empezado. Y lo mejor que le podría pasar a los intereses del gobierno, que no es de las víctimas, es de que esto se atrase y se atrase y se atrase en la burocracia de Naciones Unidas, que la Asamblea General decida implementar cosas muy pequeñas en materia de identificación forense, que yo creo que eso no le preocuparía al gobierno, y ahí quedaría. Después de un largo rato, crear algún mecanismo nada más de seguimiento en materia forense. Muy bien, pues Jacobo Dayan, Jaime y yo te queremos dar las gracias. Ha sido realmente muy, muy interesante escucharte. Y como verás, a nosotros nos importa, nos apasiona, nos interesa el tema y ojalá y pronto vuelvas a estar con nosotros, Jacobo. Sería muy importante. Creo que todos los medios de comunicación, y tú lo dijiste muy bien al principio de esta plática, deberíamos de tener un papel más responsable con relación a temas torales como el tema de las desapariciones en México. Jaime, ¿no? Agradecerte también de mi parte, Jacob. No, gracias a ustedes por tocar este tema. Y sí, yo se lo he comentado a varios, gente que está en medios, diciendo, dedícale 2 minutos, 5 minutos todos los días a una entrevista a una madre buscadora. Ir escuchando los testimonios me parece que podría generar esa sensibilización que hoy no tenemos, Tere. Y no, pues gracias a ustedes y pues ahí seguimos. Claro que sí. Muchas gracias al doctor Jacobo Dayan, muchas gracias, Jacobo. Jaime Guerrero, Tere Vale, gracias por estar con nosotros. En los controles, Italia, gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Chao.